Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Taeyeon Kang de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo siempre me comparaba con los demás y sufría de un complejo de inferioridad. Pero Jesús resucitado me dice que yo soy un ser que lo posee todo. Hoy estoy aquí para compartirle mi testimonio de cómo Jesús me consideró una persona plena y gracias a lo cual se ha restaurado mi autoestima. Yo soy la segunda entre 3 hermanas. Siempre sentí que el segundo lugar era una posición incómoda. La primera se llevaba toda la atención porque era la primera, la última recibía todo el amor porque era la última, pero la segunda parecía que no recibía nada. El versículo de la Biblia que dice, sé que no eres ni frío ni caliente, representaba mi situación perfectamente. Yo quería despojarme de este estado tibio, de esta vida que no era fría ni caliente. Tengo este recuerdo de cuando era pequeña, cuando iba de las manos con mis 2 hermanas, los adultos le decían a mi hermana mayor, ¿qué trabajo tener que cuidar a 2 hermanas menores? Y luego miraban a mi hermana menor y le decían, ¡Wow! ¿Cuánto has crecido? Y mostrar interés por ellas y solo me quedaba parada en medio de las dos. Las personas le obsequiaban siempre el doble de dinero a mi hermana mayor, pero yo también era la mayor con mi hermana menor. Y a mi hermana menor le regalaban caramelos, pero yo también era la menor con mi hermana mayor. A medida que iba creciendo, pensaba que la razón por la cual no podía recibir la atención suficiente era porque yo estaba en la posición del medio. Por eso decidí llamar a mi vida la vía del medio, que en verdad se refiere a esta vida miserable de estar en medio de los dos, como un sándwich. Pero la verdad que el problema no solo era mi posición del medio, sino también porque yo era normal en todo lo que hacía. Mis 2 hermanas eran excelentes estudiantes y tenían muchos talentos, pero yo no sobresalía en nada. Yo era una persona con mucho ánimo, por eso me gustaba intentar muchas cosas, pero por mi falta de paciencia nunca llegué a terminar algo. Mi hermana mayor era casi perfecta en todo lo que hacía, y mi hermana menor parecía perfecta al 100% en todo. Cuando las miraba pensaba, ¿por qué yo no podré ser como ellas? Y comencé a sentirme inferior. Al principio me comparaba con asuntos grandes, pero desde algún momento comencé a compararme con ellas todos los días en cosas pequeñas. La adolescencia es cuando uno comienza a buscar su propia identidad. En este periodo importante, yo iba al mismo colegio que mi hermana mayor, y cuando una profesora me presentaba a otra, me llamaba como la hermana de Taeyeon. Luego de rendir el examen de mitad de año, la profesora me preguntaba, ¿tú también me estudias tan bien como tu hermana? Y me miraba con muchas expectativas. Las personas me decían que yo me parecía mucho a mi hermana mayor, por eso me llamaban hermana de Taeyeon, y luego de un tiempo finalmente comenzaron a llamarme por mi nombre, pero seguían comparándome con mi hermana. Había una profesora de música que apreciaba mucho a mi hermana. En segundo año de la secundaria me dijo, tu hermana siempre obtuvo excelentes notas en los exámenes, pero tú, ¿no has estudiado? Parecía muy decepcionada. Durante todo ese año me compararon con mi hermana. Y luego ingresé al colegio secundario y nuevamente me tocó el mismo colegio que mi hermana. En Chuncheon, el colegio secundario se definía según las notas. Y nosotras fuimos al colegio donde iban los mejores estudiantes. Entonces, ¿no se supone que las notas bajan un poco en comparación a la escuela media? Pero las notas de mi hermana subían cada vez más. Una vez mi hermana recibió la nota más alta en el simulacro de examen. Cuando la veía hacer este tipo de cosas me sentía terrible sabiendo que me seguirían comparando con ella. Cuando tuve la primera entrevista con mi profesora titular de 3er año de la secundaria, le dije llorando, mi hermana es buena en todo, pero yo no. La profesora quedó desconcertada porque recién nos conocíamos. Odiaba que me comparen con mi hermana, por eso, para diferenciarme de mi hermana, quien está en el bachillerato de humanidades, yo elegí el de ciencias. Sinceramente, podía soportar que mi hermana mayor sea mejor que yo, porque ella era más grande, pero no podía soportar que mi hermana menor sea mejor. Ella comenzó a tocar piano cuando sus dedos eran tan pequeños, pero era terriblemente buena. Siempre pensé que ella era superior a lo normal. Ella jamás recibió dinero de mi madre. Ahorraba el dinero que le obsequiaban en Año Nuevo y gastaba eso. También recibió la beca de colegio y era muy sabia gastando dinero utilizando cupones y tarjetas de puntos. Y siempre tenía que finalizar lo que empezaba. Durante la primaria comencé un curso básico de computación, pero al poco tiempo abandoné porque me aburría. Pero mi hermana menor fue muy paciente y completó el curso y lo hizo muy bien.
y mi hermana mayor se aprovechó de ella para sus proyectos y mi padre para su trabajo. Mi madre me decía que se sentía muy cómoda porque mi hermana menor hacía todo por sí sola. Además, era la mejor estudiante entre las tres. Sentía mucha envidia por ella, pero al mismo tiempo me pesaba el corazón porque me comparaba con ella constantemente. Hasta que un día estallé en lágrimas frente a ella diciéndole: «Tú eres buena en tantas cosas, pero yo no me destaco en nada». Ella solo me miró con compasión sin poder decirme nada. Pero al repetirse esta situación una, dos, tres veces, ella se enfadaba diciéndome que ya no siga así. Y luego iba a mi madre y le decía: «Madre, ella siempre se lamenta por ella misma y me obliga a escucharla». Cuando le boconeaba de esta forma, enseguida mis lágrimas se secaban y me sentía amargada. Bueno, ellas eran excelentes, pero el tema era que yo tampoco era especialmente mala en algo. Tenía muchas amigas, me acercaba a los adultos y conversaba con ellos con facilidad, y mis amigas me envidiaban por esto. Tenía muchas amigas que eran sensibles a las notas escolares. Algunas de ellas me decían: «Si tuvieras tus notas, mis padres estarían bailando». Algunas personas me decían: «Si fuera tan flaca como tú, podría vestir toda la ropa del mundo». Y otros solían envidiarme porque mis padres no fumaban ni bebían alcohol y no había peleas en nuestra familia. Sin embargo, yo no me sentía satisfecha. Desde cierto momento comencé a compararme no solo con mis hermanas, sino también con otras personas. Había muchas personas en el mundo que eran mucho más talentosas que yo. No podía estudiar, no tenía grandes talentos y me sentía terrible con mi complejo de inferioridad, hasta que ciertas personas comenzaron a llamarme atención. Esto eran las personas bonitas. Las personas bonitas llamaban la atención aún sin ser talentosas en algo. Durante la escuela media yo usaba unos anteojos rojos. Hasta que un día una amiga se acercó a mí y me dijo: «Taeun, quítate esos anteojos, eres mucho más bonita sin ellos». Podría haber pasado por alto sus palabras, pero quedé fascinada con lo que me dijo. Como verán, soy un poco bonita, ¿verdad? Yo solía escuchar cosas como: «La ropa te queda muy bien porque eres delgada». «Me encantaría ser bonita como tú». «Te pareces mucho a esta o aquella famosa». Por eso pensé que siempre debería estar a la moda. Decidí llamar la atención de las personas por medio de mi apariencia. Y a partir de ese momento me deshice de los anteojos. Comencé a recorrer los centros comerciales para comprarme ropa y hasta recurría a las marcas más famosas de ropa y carteras. Como sabía que la cara era el complemento de la apariencia de una persona, vertí toda mi atención en los tratamientos faciales y cosméticos. Cuando comencé a maquillarme, algunos chicos comenzaron a acercarse a mí. Algunos venían hasta mi casa para salir conmigo, y otros me llamaban por teléfono para confesar su agrado hacia mí. Pero esto significaba la infracción contra la regla de nuestra iglesia que decía: «Prohibido el noviazgo para los estudiantes». Mi padre, quien era pastor, no podía quedarse con los brazos cruzados. Me decía seriamente: «No te diré nada sobre tu maquillaje cuando tengas la edad suficiente para casarte, pero ahora tienes que mantener una apariencia modesta». Las consecuencias de mis acciones no eran más que azotes de amor. Una vez estábamos yendo con mi familia a la casa de mi abuela y estaba discutiendo con mi padre acerca de la cita con chicos. Ni bien llegamos a la casa de mi abuela, mi padre me azotó con un palo sin compasión. Durante el periodo que estuve en la escuela media, yo fui la que más azotes recibió de entre las tres hermanas. Eran tiempos que quería abandonar todo. No tenía confianza en mí misma en nada, y mi autoestima había tocado el suelo. Yo realmente odiaba que me comparen con mis hermanas, pero yo misma me encontré haciendo exactamente lo mismo con otras personas. Al igual que las personas que yo odiaba porque me comparaban con mis hermanas, yo empecé a compararme a mí misma con los demás y a crear mis propios estándares. Comencé a juzgar a las personas según mi punto de vista con respecto a la apariencia, la formación academia, el dinero, la personalidad, la popularidad y la vida cristiana. Cuando una persona era bonita pero no estudiaba, pensaba: «Ella nunca estudia, solo le interesa su apariencia». Cuando una persona tenía mucho dinero pero tenía una mala personalidad, pensaba: «Por eso no es popular. ¿Acaso puedes comprar a las personas con dinero? No le envío para nada». Al principio me tomaba cierto tiempo para jugar a las personas una por una, pero al repetir esto todos los días, llegué al punto de poner un puntaje a las personas en el mismo instante que las veía. Incluso lo hacía con las personas que me cruzaban en la calle. Y sentía envidia a las personas que consideraba que tenían un puntaje más alto que yo. Yo nací en una familia cristiana. Venimos siendo cristianos desde hace 5 generaciones y hace 20 años que asistimos a una misma iglesia.
Sin embargo, jamás había tenido interés en la palabra de Dios. Pero cuando comencé a sentirme agobiada por mi complejo de inferioridad, me decidí a escuchar atentamente la prédica del pastor. Lo que podía recordar del pastor es que siempre enfatizaba la resurrección de Jesús. Parecía que podría pronunciar la palabra resurrección hasta en los sueños. Por eso, ya había escuchado sobre la resurrección hartamente y sabía muy bien sobre el tema. Pero era hasta ahí. Sabía la resurrección con mi cabeza, pero esto no producía ningún impacto en mi vida. Hasta que un domingo asistí a la iglesia como siempre. El tema de la prédica de ese día era esto: abandona tus propios pensamientos ante la evidencia material. El pastor que dirige el culto de adolescentes es un poco obeso. Él solía decir: chicos, sé que ahora no lo parezco, pero antes yo era guapo. O yo no era así, subí de peso luego de casarme. Él decía este tipo de cosas sobre su pasado, pero yo no podía creerle. Lo único que podía recordar de este pastor era su apariencia obesa. Pero ese día, él nos habló sobre la evidencia material que Jesús nos dio para que podamos creer en él. Y de repente volvió a interrumpir la prédica contándonos lo guapo que él era en su pasado. Al ver nuestras caras extrañas dijo: sabía que reaccionarían así. Por eso les traje la evidencia material. Pongan la foto en el proyector, por favor. Quedé impactada al ver la foto del pastor que proyectaron. Era un hombre muy delgado y guapo. Al mirar bien, hasta podía reconocerlo en la foto. Fue en ese momento cuando el pastor nos dijo muy confiado: chicos, así era yo. Todos los que estábamos en el culto quedamos muy sorprendidos. Al principio todos nos reímos y bromeamos diciéndole que debía hacer dieta. Pero luego recordé el tema de la prédica y me di cuenta de una cosa. Yo no podía creer que el pastor había sido delgado por más que él lo insistiese. Pero en el momento que vi la foto, abandoné mis propios pensamientos. Es así que esa resurrección que tanto había escuchado era realmente la evidencia material que Dios nos había dado. La resurrección había sido el hecho que cambió radicalmente la vida de los discípulos que estuvieron 3 años y medio con Jesús, viendo todo tipo de milagros, y sin embargo se escaparon delante de la muerte de Jesús. Esto había sido el hecho que confirmó que el hombre Jesús realmente era Dios por medio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Los discípulos vieron a Jesús resucitado y al instante salieron a testificar que Jesús era Dios e incluso terminaron sus vidas en martirio. La razón por la cual mi vida no había cambiado, aún habiendo escuchado tantas veces la resurrección, era porque yo no estaba viendo la resurrección desde el punto de vista de los discípulos. Para mí, la resurrección no era más que un conocimiento. Yo no creía que la resurrección era la prueba de que Dios estaba vivo. Cuando vi la resurrección desde la misma perspectiva que los discípulos, pude ver finalmente al Dios Todopoderoso. Me di cuenta que había ido a la iglesia toda mi vida, pero Jesús no estaba en ninguna parte de mi vida. Intenté llamar la atención de los demás, y cuando no recibía esta atención me sentía frustrada. Todo esto era porque yo era la dueña de mi vida. Pero mientras yo me sentía inferior a los demás y me miraba a mí misma, Jesús siempre estuvo a mi lado diciéndome: yo resucité. Resucité y estoy vivo. Ven a mí con tu carga y tu cansancio. En el momento que vi al Dios Todopoderoso, no me quedó otra que rendirme. Tenía el verdadero dueño, pero yo lo había ignorado durante toda mi vida. Ni siquiera me sentía capaz de levantar mi cabeza y pedirle perdón. Todo este tiempo me quejé ante Dios diciéndole: ¿por qué me hiciste nacer en una familia cristiana? Yo quiero disfrutar del mundo. ¿Por qué me retienes? Pero me di cuenta de que Dios me estuvo dando la oportunidad de arrepentirme desde que nací hasta ahora. Él fue paciente conmigo y me esperó para que ya no fuese más esclava del diablo. Todo este tiempo estuve en el lugar donde abundaba la palabra de Dios. Mis padres habían orado por mí. Escuché repetidamente el Evangelio de la Resurrección. Pero aún así no me rendí ante Jesús. Era la peor de todos los pecadores. Sin embargo, Jesús había estado golpeando la puerta de mi corazón
Y finalmente le abrí la puerta de mi corazón y lo recibí como el dueño de mi vida. Jamás podré olvidar ese momento porque me convertí en una persona que responde con amén a todas las palabras de la Biblia. Palabras que no podía entender, que jamás imaginé se asentaron en mi corazón y pude gozarlas en mi vida. Por medio de la resurrección, pude creer en todas las palabras de la Biblia y pude gozar de ellas. En 2 Corintios 6:10 dice, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Este es el versículo que Dios me dio cuando estaba atrapada en el complejo de inferioridad y me comparaba constantemente con los demás. Y finalmente pude decir amén a la verdad de que ahora soy un solo cuerpo con Jesús. Me di cuenta que era una persona especial porque era hija del Dios Todopoderoso. Esto le puso un punto final a la comparación con los demás y a mi complejo de inferioridad. Luego de recibir a Jesús resucitado, lo primero que cambió fue mi mirada hacia mis hermanas. Ya no había necesidad de compararme ni sentirme inferior a ellas. Al contrario, nosotras éramos la familia celestial en donde gozábamos juntas los talentos que Dios nos dio. En el momento que creía a Jesús como dueño, nosotras nos convertimos en miembros del cuerpo de Jesús, por lo cual sus talentos eran mis talentos porque pertenecíamos al mismo cuerpo, y por primera vez le agradecí a Dios por los talentos de ellas. Cuando Jesús se hizo mi dueño, me aferré al sueño de Dios y fui a compartir el evangelio a aquellos estudiantes que estaban sufriendo de la misma manera que yo sufrí. Durante la secundaria tenía muchas compañeras que eran esclavas de las notas y se deprimían por el estudio. Incluso las alumnas más inteligentes se comparaban con aquellos que eran mejores estudiantes que ellas. Ninguna se sentía satisfecha ni era feliz. Pero les compartí sobre Jesús, quien resucitó y hoy está vivo. Tal como la palabra que dice, la verdad los hará libres, descendió la libertad y el gozo en los estudiantes. Y ellas también le compartieron el evangelio a sus compañeros. Al verlas compartir el evangelio con tanta pasión, sentí que estaba viendo a los creyentes de la iglesia primitiva. Me sentí muy feliz. Un estudiante que tenía un problema con una amiga se unió a la iglesia célula del colegio, y ella contó que quería abandonar los estudios. Pero en la iglesia célula del colegio escuchó el evangelio y recibió a Jesús como dueño. Le entregó todas sus preocupaciones al Señor y así pudo finalizar sus estudios. Y naturalmente se resolvió el problema con su amiga. Ella tenía una hermana melliza, y se sentía inferior a ella porque su hermana iba a un colegio mejor, pero pudo ser libre de este sentimiento de inferioridad por medio del evangelio. Ella también compartió el evangelio a sus amigas, a quienes invitó a dar culto juntas. Con ella aún sigo comunicándome y compartimos juntas el evangelio. Ahora que tengo el evangelio, mi vida ya no es una vida de medio, sino la mejor vida. Ahora soy una estudiante universitaria y seguiré compartiendo la buena noticia de la resurrección en la universidad junto con los miembros de la iglesia con quienes somos un solo cuerpo por medio del evangelio. Seguiré corriendo por esta preciosa misión de guiar a los brazos de Jesús a todos aquellos que sufren este complejo de comparación e inferioridad que sufrí yo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.